Ok, vamos a ver por acá, vamos a... Ok, listo. Formalmente, ahora sí, buenas noches. Con respecto a este módulo que finalizamos hoy, pues bueno, sí, yo siento que se me fue rápido, ¿verdad? Migramos a Classroom y ya estamos terminando el módulo de metrología, ¿verdad? Este, en buena teoría, pues ha sido bastante provechoso para, yo creo que para casi todos, ¿verdad? Aunque en algunas cosas hayan fallado, pues no lo vean como que ya por eso no me lo tomen a mal, ¿verdad? Yo me río más por no enojarme, ¿verdad? Porque como que para algunos ha sido, ¿verdad? El tener una pregunta mala no significa el fin del mundo, ¿verdad? Pero, y tampoco quiero generalizar, pero no solamente me pasó en este grupo, porque recuerden que también el grupo que tengo los sábados, mañana, van igual que ustedes. Entonces créanme que entre ayer y hoy he recibido un montón de mensajes, correos, precisamente con la misma situación, ¿verdad? Y pues por lo menos yo sé que las indicaciones están bien. Pues hay gente que tal vez no las lee y se les va. O no se confíen, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces hemos hecho exámenes muy sencillos, ¿verdad? Donde pues eh, lo ven tan sencillo como que nada más lo hacen y con la clase que ya recibieron a veces no repasan, pues está bien, pero no todo siempre va a ser de la misma manera, ¿verdad? Entonces simplemente pues no se confíen. Ya vieron que van a haber exámenes que no todos van a ser de selección única, ¿verdad? De marque con X, como llaman ustedes, sino que algunos van a ser como los que hemos estado haciendo, que son prácticamente exámenes de desarrollo, donde ustedes tienen que dar una respuesta y esa respuesta tiene que estar buena. Obviamente yo les doy las indicaciones, ¿verdad? Que si tienen que usar esto, usar lo otro y todo lo demás, pero bueno, en fin, este, yo ahorita tengo abierta una presentación. Cualquier cosa voy a ir porque creo que sí coincide con lo que tengo. Es que eso es parte de una clase, como podrán ver, es una clase de más de 400 diapositivas, que es una materia completa. Pero bueno, de aquí extraje el tema que vamos a ver hoy. Ustedes solamente van a encontrar en la plataforma lo respectivo a gráficos de control. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algunos o alguna de los que se acaba de conectar. Profe, buenas noches. Señorita. Este, no, yo era para ver si tal vez ahora cuando termine ya las clases usted se puede quedar un momentito para que me ayude a ver si contesté los mensajes, envié bien los exámenes o qué, porque he estado pasando, bueno, yo le mandé a usted por privado la situación que estoy pasando ahora. De hecho, ahorita vengo a la clínica de inyectarme, entonces aquí voy de camino, estoy escuchando la clase. Entonces, a ver si usted me podría colaborar con eso, porque me tiene un poco preocupada. Ok, ¿está bien? Si me hace el favor. Gracias, profe. Ok, no hay problema. Oh, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos vamos organizando por acá ya para ir entrando en detalle con esto. Okay. Para finalizar para finalizar este módulo de metrología, ¿verdad? En esta última semana, vamos a amarrar lo que hemos visto de mediciones con lo que es la parte de normalización, ¿verdad? Que son los gráficos de control. De hecho, en muchas universidades esta materia se llama metrología y normalización, ¿verdad? Porque se refiere a esto que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar una de las herramientas de calidad, ¿verdad? Una de las 7 herramientas básicas de calidad, perdón, que son los gráficos de control. Entonces, pues acá, pues yo espero que les guste porque realmente es un tema que es muy anuente y muy pertinente a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Muchas de las cosas que se hacen y se controlan en el departamento de calidad es por medio de esta herramienta, ¿verdad? Muy sencillo, una vez que uno la entiende, porque la puede utilizar en Excel o pues en este programa que les había comentado, ¿verdad? Minitab, que es para eh, estadística industrial. Pero igualmente lo podemos hacer a mano, ¿verdad? Ya una vez teniendo claro los datos, que en este caso los datos son extraídos del resultado de mediciones, ¿verdad? Cuando uno hace las mediciones realmente es para poder ejercer una normalización, por eso se le llama normalización, una normalización con respecto al análisis
de esas mediciones. O sea, ¿para qué yo tomo tanta medición? ¿Para qué yo? Bueno, para usarla para una herramienta. ¿Cuál herramienta? Esta. Puede ser esta, puede ser alguna otra, pero digamos que esta en su momento, y nos va a arrojar resultados. Y esos resultados pues al final tenemos que analizarlos. La ventaja de esta herramienta es que me permite analizarlos en conjunto. Ya lo vamos a ver por qué. Bueno, primero que todo sepas en que gráficos de control hay varios. O sea, no solamente cuando hablamos de gráficos de control estamos hablando de uno solo. Nosotros ahorita vamos a ver uno que es el más utilizado, pero no por eso quiere decir que sea el único. Porque también va a depender de la situación que yo esté analizando. Ya pues vamos a verlo un poco por acá. La ventaja es que estos gráficos me van a generar lo que son límites. Ojo, no son tolerancias, son límites. Vamos a ponerlo por acá un poquito. Los límites que generan los gráficos de control pues son los límites de control. Son estos de acá, estos tres límites. Límite superior, límite central y límite inferior. También existen otros tipos de límites, ¿verdad?, que se pueden trabajar en conjunto o tenerlos también a la mano para poder tener un análisis más exhausto. Pero en este caso no los vamos a usar, pero sí es importante que sepa que existen, que son los límites de especificación. A diferencia de los anteriores, los de control, que son los que vamos a ver, estos límites son proporcionados por el cliente. O sea, el cliente es el que me dice, mire, yo le acepto a usted la materia prima con cierto grado de más o de menos. Tal vez ahí lo que conoceríamos como tolerancias, pero bueno, acá se manejan como límites. Límites en los cuales yo de ahí no me puedo pasar ni para arriba ni para abajo. Por eso superior, por eso se llaman superior e inferior los de los extremos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con esos. ¿Por qué? Porque esos lo genera el mismo gráfico. O sea, nosotros no los inventamos. Eso se genera mediante los mismos datos que nosotros recolectamos por medio de las mediciones. Bueno, y si quieren saber cuántos gráficos existen un montón. Aquí simplemente tenemos unos ejemplos, pero hay más todavía. Acá esta llave, para que más o menos entiendan, yo sé que está un poquillo complicada, más cuando uno no ha trabajado con diferentes tipos de datos, pero bueno, para que se den una idea. Nosotros vamos a trabajar con datos continuos. Entonces ya vemos que la llave continúa por este lado. Existen otros tipos de datos que son atributos, pero no los vamos a ver. Bueno, no al menos en este ejemplo de hoy. Entonces vamos a trabajar datos continuos. Esos datos continuos pueden darse en subgrupos o no. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, subgrupos son tamaño de muestra. También ahorita todo esto lo vamos a ver. Entonces, se pueden dar o no se pueden dar en subgrupos. Bueno, si no se dan en subgrupos, se utiliza un gráfico común y corriente que se llama gráficos de corridas. Que tal vez, muy probablemente ya algunos de ustedes hayan utilizado. Bueno, pero nosotros vamos a utilizar datos en subgrupos. Entonces quiere decir que sí vamos a utilizar datos con subgrupos. Ok, entonces vean por dónde viene la llave. Datos continuos en subgrupos y luego esos subgrupos, ¿cómo van a ser? Van a ser mayores a 8 o menores a 8. Bueno, nosotros los vamos a ver menores a 8. Entonces, quiere decir que el tipo de gráfico que nosotros vamos a ver el día de hoy, pucha, qué pena, perdón. Continuos en subgrupos y grupos menores a 8. Quiere decir que nosotros vamos a ver este tipo de gráfico. Gráficos XR. Esto X barra, le pueden decir X barra R, pero se conoce comúnmente como XR. ¿Por qué XR? Bueno, X barra, porque son gráficos de promedios y rangos. Eso es lo que quiere decir X barra, que todos recuerdan, ¿verdad? Cuando hayamos visto promedio, que es una X con una barra encima, promedio. Entonces son gráficos de promedios y rangos. Como vieron, hay otros gráficos más, dependiendo de hacia dónde yo vaya, que es lo que quiero analizar. Si los grupos son mayores a 8, pues utilizaríamos otro tipo de gráfico, que son gráficos para promedio y desviación estándar. Esa S quiere decir desviación estándar. Podría darse el caso que trabajáramos con atributos y ya no datos continuos, pero entonces si trabajamos con atributos, hay más gráficos.
Hay gráficos NP, gráficos P, gráficos U, gráficos C, pero bueno, aquí hay unos ejemplos dependiendo de cómo se trabajen esos atributos. Nosotros no vamos a trabajar estos, pero sea cual sea los gráficos que se trabajen, todos tienen como un mismo principio. Así que si por A por B ya aprendemos a utilizar los XR, como el día de hoy, ya los demás no es que sean iguales, pero tienen el mismo principio y no va a ser tan difícil entenderlos. ¿Ok? Como les decía, pues es el gráfico que vamos a ver, es el gráfico XR, ¿no? Que es para promedios y rangos. Lo que quiere decir dos cosas. Número uno, que los subgrupos o tamaño de muestra, cualquiera de las dos se puede aplicar. Ya van a ver a qué se refiere. Van a ser menor a 8. ¿Sí? Y estos gráficos me generan dos gráficos. Tal vez, perdón ahí el enredo, pero es porque yo voy a hacer un gráfico para promedios y otro para rangos. Pero se ven los dos juntos, los dos en conjunto. ¿Okay? ¿Cuál es el procedimiento para realizar esos gráficos? Bueno, aquí están estos 5 pasos que pues son los que voy a explicar en detalle cada uno de ellos. El primero pues es la recolección de datos, como les decía, de todo eso proviene de las mediciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Todas esas lecturas de instrumentos que ustedes hicieron, ¿verdad? La idea es recolectar la información y que esta me sirva como materia prima para poder realizar el gráfico. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Muy importante, esta diapositiva es súper importante, tanto así que yo me voy a estar devolviendo constantemente para que vean lo que está acá. Si eso les parece chino, no, esto no es chino, esto es japonés. ¿Ok? No, mentira. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para los límites. Recuerden que vamos a hacer un gráfico para promedios y un gráfico para rangos. Pues el promedio va a tener sus propios límites, superior, central e inferior, de la misma manera que los de rango. Superior, central e inferior. Entonces, estas siglas que están acá significan límite superior de control, límite central de control o límite inferior de control. Y esa X que tiene ahí abajito me va a indicar que es para promedios. Y en el caso de rangos, pues me lo va a indicar con una R. Y acá pues tenemos las fórmulas. Como les dije, si lo ven en chino, no es chino. Ya lo vamos a ver cada una. Importante nada más repasar, ¿verdad? Lo que era promedio, que era sumar los datos y dividirlo entre el número de datos. Entonces vamos ahí para tener claro que es promedio, porque vamos a tener promedio de promedios, que es esta X con 2 barras. Si creen que era que estaban viendo mal, no. Es que esta X, bueno, las X que están aquí en estas fórmulas son con 2 barras. Entonces es X doble barra. Entonces para que nos quedemos claro con eso. Rangos, pues aquí nada más repasar un poquito, ahora que era el dato máximo menos el dato mínimo para saber el recorrido o el rango. Pues bueno, vamos a ver estas formulillas y en conjunto con esta tabla. Ok, esta tabla que está acá es la tabla para el cálculo de los límites, tanto de promedios como de rangos. Perdón. Donde pues acá pueden ver que hay tamaño de muestra hasta 8. ¿Por qué hay tamaño de muestra hasta 8? Porque como les dije, este gráfico utiliza subgrupos de 8 o menos, ¿verdad? Entonces por eso, profe, ¿y por qué no hay de 9 o por qué no hay de 10? Bueno, porque ya ese sería para otro tipo de gráfico. De hecho, sí existen, lo que pasa es que como no los estamos viendo, yo solamente les adjunto aquí la tabla necesaria para este tipo de gráfico que vamos a ver. Si ustedes se meten en internet y ponen tabla de constantes, que estas son constantes, cuando hablamos de letras, son constantes, colocan tabla de constantes para gráficos de control, les va a tirar todas las muestras, ¿verdad? Que pueden haber, más de 20, y no solamente la A2, sino el A1, el D3, el D4,
el D1 le va a tirar todas porque son para diferentes gráficos, ¿verdad? Para el gráfico P, para el gráfico XS y demás. Pero bueno, esto que está acá es lo que vamos a necesitar únicamente para gráficos de control de promedios y rangos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este ejemplo que está acá. Voy a explicarlo acá y también lo voy a explicar en Excel, para que vean cómo se hace en Excel. ¿Ok? Lo importante antes de hacer el gráfico, ¿verdad? Porque todo el mundo se va siempre como para hacer el primero el gráfico, no, es tener bien los datos, porque a partir de los datos es donde se genera el gráfico. Y como es un gráfico de promedios y rangos, pues voy a tener datos de promedios y datos de rangos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Aquí lo que yo tengo es una tabla donde hice recolección de muestras, ¿verdad? Para este caso, para empezar a explicarlo, los datos están con números enteros, pero eso en la vida real no pasa. Normalmente son números con decimales. Pero bueno, para ponerlo acá en contexto, vamos a verlo así de primero. ¿Ok? Según esta tabla que yo tengo acá, voy a dar chance ahí para que la vean unos segundos y les hago la pregunta. Según esta tabla que yo tengo acá, ¿cuántas muestras tengo? ¿10, profe? Ok. ¿Alguien más dice que tengo menos? No, no tengo menos. Exacto, como dice el compañero, tengo... 3, ¿Cuánto? 3. No. Ok, bueno, ya les explico. Tal y como dijo el compañero, pues sí, tengo 10 muestras. De hecho, el compañero siguió por acá, ¿verdad? Por esta columna. Aquí la columna está muy claramente identificada como muestra y dice pues que tengo 10 muestras. Acá lo que yo tengo son observaciones y dice observaciones, observación 1, observación 2, observación 3 y observación 4. Quiere decir que tengo 4 observaciones. ¿4 observaciones en qué? Bueno, 4 observaciones en cada muestra. O sea, eso quiere decir que todas las muestras, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así hasta la 10, van a tener 4 observaciones. ¿Ok? Esto de observaciones es lo mismo que subgrupos, ¿verdad? Lo que expliqué antes, ¿verdad? O tamaño de muestra. Cualquiera de las tres está bien decidido. Cualquiera de los tres términos está bien. Eso, pues va a depender mucho del lugar, ¿verdad? Cómo lo manejen, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir que yo agarro el instrumento de medición, ¿verdad? Cualquiera de los que utilicen, y a la muestra 1 no solamente le voy a hacer una medición, sino que le voy a hacer 4. Y voy a tomar el registro de esas 4 observaciones. Como verán, pues las 4 observaciones tienen resultados diferentes. ¿Por qué? Porque probablemente la medición se hizo en diferentes partes o en diferentes lugares de la muestra o de la pieza. Pero la idea es tomar todas esas observaciones para poder normalizar el muestreo. Lo que estoy haciendo acá normalizando, porque si no, si yo le tomara a cada muestra únicamente una medición, pues estoy confiándome con que esa medición que le tomé y que le tomé de primero y de única, pues sea la real. En ese caso, pues estaríamos hablando de un gráfico de corridas, no un gráfico de control, que ya es diferente, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan en la tabla, me voy a devolver. La tabla va de tamaño de muestra 2 hasta 8. O sea, eso quiere decir que mínimo tengo que hacerle 2 observaciones a una muestra si quiero aplicar un gráfico de control. Bueno, aquí le estoy aplicando 4 observaciones, como pueden ver, a cada una de las muestras. Le puedo aplicar 5, le puedo aplicar 6, le puedo aplicar 7 o hasta 8. Si quiero trabajar gráficos de control XR, que es el que vamos a hacer. Pero una sola muestra, pues sería nada más un gráfico simple de corridas para
verificar el comportamiento del proceso, no para controlarlo. Y recuerden que nosotros estamos en control de calidad. Pues bueno, así van a hacer con cada una de las muestras. En este caso, yo tengo 10 muestras, a cada muestra le hago 4 observaciones, lo que significa que en el gráfico van a existir un total de 40 datos. Un total de 40 datos son los que van a existir, pero son 10 muestras y cada muestra va a reflejar 4 observaciones, lo que me va a dar como resultado 40 datos. ¿Verdad? Claro, es verdad, porque 10 por 4, 40. Bueno, dejamos esos ahí un poquitillo para que lo tengan claro. Ahora sí viene lo más importante, y es calcular los promedios y los rangos. Bueno, aquí digamos que es sencillo porque ya habíamos calculado promedios. Lo que se calcula es el promedio de cada muestra, el promedio de las observaciones de cada muestra. Entonces yo sumo 224 más 227 más 223 y lo que me da lo divido entre ¿cuánto? 224 más 227 más 223 más 227 otra vez, para obtener el promedio. ¿Entre cuánto lo divido? Les doy una pista, lo divido entre n. ¿Cuánto sería n en este caso? Sería 4, profe. Sería 4, correcto. Si tengo 4 datos, pues lo divido entre 4. Si tengo 5 datos, pues lo divido entre 5. N va a ser el número de datos que yo tengo, ¿recuerdan? Ya se les olvidó lo que habíamos visto en estadística, ¿verdad? Profe, y digamos, y así explicándolo usted, y si uno tuviera esa tabla en Excel, uno lo puede hacer con la fórmula también, ¿verdad? Correcto, ahorita lo voy a explicar. Ok. Bueno, si lo hacemos a mano, porque digamos que tal vez no tienen Excel, pues agarramos estos datos, los sumamos y luego los dividimos entre 4 y vamos a obtener este promedio. Recuerden que el promedio es una tendencia central, un valor de tendencia central que se va a tratar de ubicar en el centro, ¿verdad? De estos. Como ven, el centro entre 224 y 227 va a estar más o menos acá. El resultado del promedio, que es 225,25. Aquí sí tenemos que colocar los decimales, por lo menos 2 decimales. En algunos casos nos van a dar más, pero aquí lo podemos redondear a 2 decimales. ¿Ok? Esto para no afectar mucho el resultado final. Y pues aquí explico de una vez el rango. El rango, bueno, aquí tienen la explicación, ¿verdad? De la fórmula que se hace, ¿verdad? Que es sumar los datos y dividirlo entre n, que es el número de datos. El rango es la diferencia o la resta del dato mayor menos el dato menor. Bueno, pues aquí señalo el dato mayor, ¿verdad? Nada más para que lo vean en color azul, y el dato menor, que es este en color rojo, para que vean que pues a uno le resto el otro, para poder tener el rango, que es, por decirlo así, el recorrido que tiene esa muestra. Esa muestra tiene un recorrido de 4. ¿Ok? Bueno, en este caso, si lo estamos manejando hacia mano, pues igual hay que identificar el dato mayor y el dato menor en cada una de las muestras, ¿verdad? Por ejemplo acá, bueno, aquí mira también el 227 es el mayor y el 217 es el menor. Normalmente se recomienda señalar el mayor con una raya arriba y el menor con una raya abajo, para identificarlos y luego hacer la resta. Aquí ven que 227 menos 217, ¿cuánto tendría yo ahí de rango? Bueno, aquí va a aparecer un 10, que es lo que está en la siguiente diapositiva. Todavía no lo vean lo de abajo, para ir ahí en orden. Perdón. Bueno, pues acá ven que ya saqué los promedios de cada muestra, que es lo que está en color azul, y los rangos de cada muestra también, que es lo que está en color rojo. Ven que el segundo era 10, muy fácil, ¿verdad? 227 menos 217. Entonces ahí voy viendo los rangos que tiene cada muestra y los promedios que tiene cada muestra también. ¿Sí?
Después, lo que se debe hacer es sacar los promedios de promedios, por eso decía X con 2 barras, porque recuerden que esto que yo calculé acá en color azul son promedios. Bueno, y a esos promedios les voy a sacar promedios, por eso se llama promedio de promedios, pues no es nada del otro mundo. Y a los rangos también les voy a sacar promedio, pues se hace exactamente igual. Ahora, ¿por qué puse esto en color azul y esto en color rojo? Bueno, porque estos datos que están acá en color azul son los que voy a poner en el gráfico. Ya les voy a explicar. En el gráfico de promedios. Y estos que están en color rojo son los que voy a poner en el gráfico de rangos. Bueno, a partir de acá lo que yo voy a hacer es calcular límites. Que son los límites superior, central e inferior. Bueno, acá al sacar promedio de promedios, o sea que sería sumar estos datos y dividirlo entre n, ¿cuánto sería n en este caso? En este caso de esta sumatoria que estoy haciendo acá, de estos 10 datos, ¿cuánto sería n? Eso es como decir el chaleco sin mangas de Napoleón, ¿verdad? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Es lo mismo que acaba de decir. Pero eso sería los mismos 10 números, ¿no? Exactamente, serían los 10, exactamente. Pero es que es lo que quiero que vean, que tengan cuidado. Que si yo estoy sumando 10 datos, pues tengo que dividirlo entre 10. Como en el anterior, ¿verdad? Estaba sumando 4. Entonces tengo que dividirlo entre 4. Porque a veces llega y me dice, profe, pero lo estoy dividiendo entre 4 y no me da. Sí, está dividiéndolo entre 4, pero ¿por qué entre 4? Si lo que tiene son 10 datos. Recuerden que n es el número de datos. Y si yo estoy sumando 10 datos, pues tengo que dividirlo entre 10. O sea, algo así tan, digamos que tan simple, pero a veces prefiero mejor explicarlo así. ¿Okay? Entonces acá en moradito lo que estoy obteniendo es el promedio de promedios. O sea, sumando los promedios y dividiéndolo entre 10, y acá estoy sumando los rangos y dividiéndolo entre n para tener promedio de rangos. N también es 10, ¿verdad? Porque son 10 datos. Entonces acá lo que yo tengo son el límite central de promedios y el límite central de rangos. Lo que yo acabo de calcular acá son límites centrales. ¿Ok? Como verán, yo me devuelvo a las fórmulas. Dice que la fórmula para límite central de control es el promedio de promedios y el límite central de rangos es el promedio de rangos. Todo lo que yo acabo de calcular ahí son los primeros límites, el central de cada uno. Al hacer eso, ¿ok? Ahora voy a ir en orden. Voy a hacer primero el gráfico de promedios. Lo que voy a hacer es un plano donde en la parte horizontal voy a tener las muestras. En este caso tengo 10 muestras. Y en la parte vertical pues va a estar reflejada el valor o la cantidad. Bueno, recuerdan que para la primera muestra calculé un promedio de 225.25. Bueno, pues acá está. La primera muestra tiene ese valor. La segunda muestra tiene un valor de 221,75. Bueno, aquí me devuelvo. 221,75. La tercera tiene 222,75. Aquí está. 222,75, o sea, un toquecito antes del 223. Y ahí voy colocando cada una de las muestras con unos puntos para identificar cómo se va comportando el muestreo. ¿Okay? Vamos que hasta ahí simple, ¿verdad? Si alguien lo ve complicado, me dice para... Ahí lo que yo tengo que hacer, como me dice acá, es unir estos puntos con una línea de manera secuencial. ¿Qué quiere decir de manera secuencial? Bueno, el 1 con el 2 con el 3 con el 4 con el 5 y así sustantivamente. Voy a tener una línea como esta. Más bonita, ¿verdad? Ahorita la van a ver. Más bonita, pero algo parecido. Entonces, esta línea me va a ir determinando el comportamiento del proceso, cómo se va comportando. ¿Okay? Y luego tengo que adjuntarle los límites. Los límites van a ser líneas horizontales, ¿verdad? Que van a estar establecidas por las cantidades. Recuerdan que el límite central
¿Cuánto me había dado el límite central? Voy a volver un toquecito, 224,35, que es el promedio de promedios. Entonces, eso quiere decir que el límite central va a estar más o menos como aquí. Una línea horizontal que va a salir desde el valor determinado. ¿Sí? Y el límite superior de la misma manera, el superior pues obviamente va a estar arriba y el inferior va a estar abajo. En este caso van a estar determinados por estos datos. Vamos a poner ahí. Ok. Pues fíjense que para el límite superior tengo que la fórmula es promedio de promedios, que ya lo calculamos, más A2 por promedio de rangos, que también ya lo calculamos. Entonces, quiere decir que al hacer esos cálculos de las columnas y los promedios de promedios y de rangos, ahí ya estoy calculando estas variables, tanto x doble barra como r barra. ¿Okay? Simplemente es sustituir esos valores. Y si se fijan, para el límite superior y el límite inferior la fórmula es casi la misma, lo que cambia es que en el superior es más y en el inferior es menos. Entonces, si por A o por B lo estamos haciendo en una calculadora, nada más nos devolvemos y cambiamos el más por menos, ¿verdad? Para poder tener el dato de uno y después del otro. Ok, pues bueno, aquí lo que nos faltaría sería el dato de A2. Bueno, ¿de dónde saco el dato de A2? Me devuelvo un poco más a la tabla. Ok, ¿cuál es el dato de A2? Bueno, aquí tenemos la columna de A2. Correcto. Ok, ¿cuál era el tamaño de muestra que teníamos? ¿O cuántas observaciones tenía? ¿O cuál es el tamaño de subgrupos, como quieran verlo? ¿Cuánto era en el ejemplo que estamos viendo? 4, profe. Ok, correcto, 4. Entonces en ese caso tenemos 4. Entonces, ¿cuál es el valor de A2? Pues va a ser este que está aquí. Está ahí. El tamaño de muestra 4, A2, pues sería 0,729. De ahí es donde sacamos el valor de A2. Pues voy acá de nuevo. Y pues simplemente sustituyo. ¿No? Sustituyo cada valor que ya sé, ¿verdad? 224,35, que es x doble barra, más 0,729, que es A2, por 7,9, que es el promedio de rangos. Y ahí voy a tener el límite superior. El límite central ya lo calculamos, que era promedio de rangos. Y el límite inferior, nada más le cambiamos en la fórmula el menos, ¿verdad? Donde antes era más. Y vamos a tener pues esos tres datos como los límites: superior, superior, central e inferior. Y como les dije, pues va a ser una línea horizontal para acá. ¿Okay? Aquí los identifico: superior, central e inferior. Interesante. Bueno, dos cosas interesantes. La primera, yo normalmente el límite central lo hago punteado, porque los datos generalmente van a estar muy cercanos siempre al límite central, o esa es la idea. Entonces, para que para que permita identificarlo mejor, yo lo hago punteado. Pero no porque yo lo haga así, lo tienen que hacer así ustedes, ¿verdad? También queda en libertad. Pero bueno, ustedes no van a tener que hacer esto. Si quieren hacerlo, lo hacen, ¿verdad? Pero en el examen yo les voy a preguntar ya por datos concretos. ¿Ok? Lo segundo, si se fijan entre el límite superior y el límite inferior, siempre va a pasar algo muy particular. Y es que va a tener la misma distancia que hay del límite central al superior que del límite central al límite inferior. Como verán, por eso se llama normalización, porque van a estar de la misma distancia y me va a permitir controlar el proceso de la mejor manera. Esa es la particularidad que existe con este tipo de gráfico. Pues bueno, ya una vez teniendo los datos, es simplemente pues trazar una línea horizontal en ella. Ok. Bueno, explico el de rango para darles la palabra por si tienen alguna duda. Bueno, ahora vamos con el de rangos. El gráfico de rangos lo pueden hacer exactamente igual que hicimos el anterior, el de promedios. Pero bueno, yo para ejemplificar de mejor manera lo que significa un rango,
yo lo hago así, con rayitas o con barritas, como quieran verlo. Pero a final de cuentas, pues igual, si ustedes quieren, lo que hacen es que hay, igual, ¿verdad? Tenemos las muestras en el eje horizontal, la cantidad en el vertical, y por ejemplo, si ustedes no quieren hacer estas líneas o rayitas o columnas, simplemente hacen el punto, tal y como lo hicimos en el gráfico anterior, nada más hacen el punto, donde está establecido el valor. La muestra 1, recuerdan que tenía un rango de 4, la muestra 2 tenía un valor de 10, y así con cada una, ¿no? Pero si lo hacemos con puntos, pues igualmente que en el de promedios, al final vamos a tener que hacer unirlos con una línea secuencial, ¿no? Para que entonces se aprecie el comportamiento, algo así como esto. Más bonito, ¿verdad? Pero yo lo ejemplifico así con esta parte de rangos porque me gusta que se vea. ¿Que se vea qué? Bueno, precisamente el comportamiento de los rangos. Como podrán ver acá, pues los rangos más cortitos pues son las rayas más cortitas, y los rangos más altos pues son entonces las rayas más altas o más largas. Pero al final de cuentas es lo mismo. Ahorita lo vamos a hacer voy a hacer el ejemplo en Excel y en Minitab para que lo vean. ¿Okay? De la misma manera también voy a calcular los límites. Aquí no va a pasar lo mismo que con el de promedios, porque cuando yo aplico el D3 aquí en esta parte, ahorita lo van a ver, a veces es 0, entonces como es 0, pues no me va a permitir tener la misma distancia. Pero bueno, acá de la misma manera tenemos promedio de rangos, ¿verdad? Y en el caso del límite superior usamos D4 y en el caso del inferior D3. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son esos valores de D4 y D3? Bueno, me devuelvo. Entonces, aquí tengo D4. ¿Cuál era el tamaño de muestra que estamos usando? Tamaño de muestra 4. Son 4 observaciones. Pues entonces D4 va a ser 2,282. Y si quiero de una vez tomo el... Pucha. Vamos a hacerlo acá de nuevo. D4. Tamaño de muestra 4. Y D3 pues es 0. Como verán, para D3, si tengo tamaño de muestra 2, 3, 4, 5 y 6, el D3 es 0. Cambia cuando es 7 o cuando es 8, ahí sí cambia. Y cambia poquitito, ahora tampoco es mucho, pero sí ya ahí cambia algo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que, como verán, D3 yo lo tengo que multiplicar. Y recuerden que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto es todo número multiplicado por 0? Bueno, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, como verán acá en el límite inferior, cuando ese D3 tiene un valor de 0, pues el límite va a ser 0. ¿Qué quiere decir que sea 0? Bueno, que va a ser el mismo eje X. ¿Ok? Pero bueno, en el caso del otro, que era de 4, pues aquí sí cambia, porque es el promedio de rangos, 7,9 por 2,282, que es el de 4. Pues entonces aquí ya tengo el superior, el central que lo calculé cuando calculé promedio de rangos, y cuando yo veo que ya el D3 es 0, ahí realmente no vale la pena calcular. Pero bueno, igualmente sería bueno que lo tengan ahí a mano para que lleven todo en orden. De igual manera, pues trazamos una línea horizontal para determinar cada límite. El superior 18,03, bueno, ahí casi por 18, y 7,9, o sea, casi llegando al 8, el central, que igualmente lo hago punteado. ¿Ok? Al final, ya aplicándolo, el caso del gráfico de promedios, vamos a tener esto, ya la línea secuencial uniendo los puntos, estableciendo los límites superior, central e inferior, y ese sería el gráfico de promedios. Y el que sigue sería el gráfico de rangos, ¿verdad?
donde igualmente pues ya tengo cada rango con el límite central y superior. El inferior no lo hago porque es 0, ¿no? Pero si quieren también nada más trazan ahí una línea, pero no sería la gran cosa. Ok, ¿alguna pregunta? Voy a irme acá porque vamos a ver, aquí sí lo junté. Esto que está acá es el mismo gráfico, pero como lo tira Minitab, ahí en la presentación les va a quedar. Es el mismo, lo mismo que acabamos de hacer, solo que Minitab ya tira los dos gráficos de una vez. Uno en Excel o a mano tiene que hacer primero uno y luego el otro. Pero ve que en el caso de Minitab tira el gráfico de rangos exactamente igual que el de promedios, con puntos y líneas. Y aquí tira los datos, ¿verdad? Que son los límites y el valor que corresponde a cada límite. Ahora sí, preguntas. Bueno, vamos a hacerlo en Excel. ¿Les parece? Bueno, aquí ya tengo esto montado en la plantilla, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Bueno, tengo que calcular promedios de qué, de cada una de las muestras, y rangos de también de cada una de las muestras. Entonces, bueno, voy a enseñarles cómo hacer esto. Aunque supongo que ya muchos deben de imaginarse cómo hacerlo, más si dominen ahí algo de Excel. Pero bueno. Facilidad, yo lo que hago es que me vengo acá, a esta parte, donde tengo algunas fórmulas de primera mano, y ubico la fórmula de promedio. Hay algunos que se pueden ir aquí a buscar fórmulas, no hay ningún problema. Ahí buscan todas las fórmulas, o alguno que ya maneje, nada más le pone igual y pone la palabra promedio y es exactamente lo mismo. Le da doble clic y establece ahí el promedio. Pero bueno, cada quien tiene su manera de, como dicen, de matar las pulgas. Yo me voy acá, ¿sí? Me posiciono primero en una celda donde quiero que calcular el promedio y eso es lo que hago. Selecciono. Lo que tienen que tener cuidado acá es que Excel va a seleccionar todas las celdas que tengan números, creyendo que todas esas son las que quiero hacer promedio. Pero si se fijan, aquí esta no quiero que le tome en cuenta para el promedio, ¿verdad? Sino que de la celda donde está el 224 en adelante. Entonces simple y sencillamente le digo no, de aquí para acá, esas cuatro. O sea, o lo que sería el rango, eso se llama rango en Excel, lo que sería el rango de B2 a E2. O sea, desde B hasta E en la fila 2. Y le doy enter. Y ahí ya me calcula el promedio. ¿No? Sería lo mismo que calcularlo en la calculadora. Qué bonito sonó eso. ¿Okay? Y así voy haciendo lo mismo con cada uno de las muestras, ¿verdad? Pero bueno, si ya yo hice esa fórmula acá, lo más sencillo sería arrastrar o jalar la fórmula. Eso lo hago cuando yo arrimo el mouse y se hace la crucecita, esa crucecita delgadita. Bueno, aquí si lo agrando no se ve. Cuando se hace esa crucecita acá, yo puedo arrastrar la misma fórmula. Y ahí ya solamente hice la fórmula para la primera y luego ya nada más jalo para las restantes 9. ¿Ok? Ahora el rango. Bueno, presten mucha atención, porque aquí rango, si yo sé manejar Excel a mi favor, todo va a ser beneficio. Recuerdan que yo tengo que identificar el mayor y restarle el menor. Bueno, en ese caso yo podría hacer algo como lo que tengo acá preparado. Vamos, les voy a enseñar las dos maneras, pero una va a ser más conveniente que la otra. Bueno, le voy a decir, mire, búsqueme el máximo. Pues ahí tengo una columna para máximo. Le digo, búsqueme el máximo de estas cuatro. De las mismas, ¿verdad? De B2 a E2. Y luego le digo, también hágame lo mismo, pero con el mínimo. Búsqueme el mínimo también de estas cuatro. Y luego le digo que haga la resta, que me reste el máximo, que al máximo, perdón, le reste el mínimo. Y ahí tengo 4. Y ahí puedo jalar la misma fórmula en la columna de máximo, de mínimo y luego de rango.
Pero bueno, existe algo más sencillo, nada más que hay que hacer una fórmula un poquillo más elaborada, pero bueno, todo es en Excel, todo es posible. Yo aquí le puedo decir de una vez, búsqueme el máximo. Entonces le digo, búsqueme el máximo de estas 4. Listo. Y réstele el mínimo de estas 4. Uy, perdón. Entonces le digo, búsqueme el máximo y luego búsqueme el mínimo y haga una resta. Pucha, algo hice mal ahí. Vamos a ver. Sí, claro. Voy a hacerla de nuevo porque ahí me tomó unas que no eran. El máximo de aquí a aquí, P2 a E2, cierro paréntesis y luego le digo reste el mínimo de estas 4, también B2 a E2, cierro paréntesis y ahora sí. Es una fórmula un poquillo más elaborada, pero nada del otro mundo, nada más hacer la misma resta, pero de una vez en la misma celda. O sea, hacer una fórmula en la misma celda y listo. Y ahí me calcula los rangos. ¿Ven? Y ahora lo que tengo que sacar son promedios. Promedio, promedios y promedio de rangos. Igual, yo puedo venirme para acá. Ahí están esas 10. Enter. Lo mismo con esta. Promedio. También esas 10. Listo. Enter. Aquí ya tenía listo, ¿verdad? Las fórmulas, pero se las pongo para que vean. Aquí nada más para que vean que lo que estoy utilizando como A2, que ya habíamos visto es 0,79, perdón, 0,729. Y le estoy diciendo que me tome la celda FD12, que sería la celda donde está el promedio de promedios, y al final la celda G12, que es donde está el promedio de rangos. Para trabajar en Excel es mejor trabajarlo con celdas. Pero bueno, ya tenía aquí esto listo para hacer los cálculos de los límites. Sin ninguna complicación. Ok, ahora esto que yo escojo acá, o que estoy escogiendo acá, es para el gráfico de promedios, que vendrían a ser los puntos que les mencioné antes, ¿verdad? Que es donde cada punto me significa cada uno de los valores que tengo ahí. Pero bueno, si yo quiero hacer el gráfico de una vez, haría algo como esto. Vamos a ver, les explico. Recuerdan que el límite, los límites son unas líneas horizontales, entonces para que Excel me genere una línea horizontal, hago una columna con el mismo valor. Una, por ejemplo, con el mismo valor de el límite superior, otra con el mismo valor de el límite central y otra con el mismo valor de el límite inferior. Acá yo debo hacer esto, que es hacer la constante. ¿Qué fue lo que hice? Voy a volver a hacerlo. Acá en esta le doy F4 para que se hagan esos símbolos de dólar. Pucha, estoy como presionando la tecla que no era. F4, Enter. Lo mismo aquí. F4, Enter. Y aquí también F4, Enter. ¿Eso para qué? Para que cuando yo haga esto, jale el mismo valor. Aquí también jalo y hace el mismo valor. Aquí también. Estos son los límites. ¿Qué pasa si yo selecciono esto y le digo que me haga un gráfico de líneas? Pues va a ser eso, los límites, que son líneas horizontales constantes. Pero bueno, para hacer de una vez el gráfico, lo que hago es que selecciono los promedios y selecciono esta parte que son los límites. Eso lo hago oprimiendo la tecla control para primero seleccionar aquí y luego seleccionar acá. Y ahora sí le puedo decir que me inserte un gráfico de líneas y básicamente ahí tendría el gráfico. Obviamente ahí tengo que arreglarlo, digamos, darle color a cada uno de los límites, ¿verdad? Esta se la punteada, esto yo se lo quito, ¿verdad? Porque esto no me conviene. Y cosillas de más, cosillas de menos, pero ahí ya tengo el gráfico, que es el mismo gráfico que estaba en el ejemplo, ¿verdad?
Ustedes ven que tiene el mismo comportamiento y tiene los mismos límites. Lo mismo harían con el gráfico de rangos. Voy a dejar eso por acá un toquecito para ahorita explicar este de acá. Ok, bueno, voy a copiar esto un toquecito aquí. Voy a abrir Minitab y ahí les explico también. Aquí ya abro una hoja de Minitab. Esto lo voy a hacer para arriba y esos datos que copié los voy a pegar acá, ¿no? Que son los de las observaciones 1, observaciones 2, 3 y 4. ¿Okay? Aquí Minitab es muy sencillo, de hecho pongan mucha atención porque si no se les va a ir es tan rápido que a veces se quedan ahí, entonces más bien presten atención. Busco acá en la pestaña de estadísticas y busco gráficos de control, que es lo que estamos haciendo, y busco para subgrupos XR, que es el que estamos haciendo. ¿Sí? Acá le voy a decir que las observaciones están en filas, ¿ya? ¿Y cuáles son las filas? Bueno, la fila 1, 2, 3 y 4. Y listo, y ahí me genera el gráfico. Como vieron, es muy sencillo. Y una vez me hace los dos, promedios y rangos. No hace mucho aspaviento. Me tira los valores y si yo quiero cambiar algo se lo puedo cambiar, pero básicamente así como está es el ideal, ¿verdad? Para ver en conjunto el de promedios y el de rangos. ¿Ok? Una cosa que sí tienen que tener cuidado es que a veces en el caso de Minitab puede ser que pone aquí el 1 y luego aquí el 3. Entonces hay que inferir que entre el 1 y el 3 está el 2, ¿verdad? Entonces ahí sí tienen que tener un poquillo cuidado. ¿Ok? Bueno. No se preocupen, voy a volver a explicar en Excel, pero con este otro ejemplo. ¿Qué tiene este otro ejemplo de particular o de diferente? ¿Alguien que lo vea y me diga? Que se va a trabajar con números enteros. ¿Cómo? Perdón. Se va a trabajar esta vez con números enteros, ¿no? No, también la vez pasada trabajamos con números enteros. La diferencia, nadie la ve. Tiene 5 Exacto, de 10. exacto. En este caso tengo tamaño de muestra o subgrupo u observaciones de 5. Eso quiere decir que cuando yo seleccione las constantes, ahora las constantes van a estar para tamaño de muestra 5. ¿Qué van a hacer esas de ahí? Para A2, D4 y D3. En el caso de D3 no cambia, ahora va a seguir siendo 0, pero bueno. Entonces vamos a ver acá. ¿Qué hago en Excel? Hago exactamente lo mismo. Si quisiera hacer un Excel, busco promedio y le digo que me saque el promedio, pero que me saque el promedio de estas 5. ¿Verdad? No que me incluya aquí la parte de muestra, porque si no me va a afectar el promedio. ¿Verdad? Ahora sí, tengo promedio y luego arrastro y ahí tengo los promedios de cada muestra. ¿Sí? En el caso de los rangos, repito nuevamente por aquello, le digo que me busque primero el máximo, búsqueme el máximo de estas 5 muestras, cierro paréntesis, le digo que le reste el mínimo también de esas 5 muestras y cierro paréntesis. Y también arrastro para que me calcule los rangos. Acá igual, promedio de los promedios, esas 10, y acá promedio de los rangos. Aquí también pueden arrastrar esta fórmula hacia horizontal, si quieren. Ya pues dominan un poquitillo, si no, pues buscan ahí también la fórmula. Ok. Pues bueno, en este caso, porque también aquí ya lo tengo con fórmulas, pero para yo llegar aquí
a 36,6, ¿qué es lo que tuve que haber hecho? Bueno, lo voy a hacer por acá. 33,2 más A2. ¿Cuánto es A2? Bueno, si no lo tengo claro, me devuelvo. Y para tamaño de muestra 5 es 2,114. 2,114 por 5,9. Entonces, para yo llegar a ese resultado de 36,6, tuve que haber hecho esta ecuación, aplicando la fórmula de antes, ¿verdad? Que era sustituir cada valor. Esta misma fórmula, pues la aplico para inferior. Lo que me cambia acá es un menos. Ok, pues ahí les pongo para que vean de dónde saqué los valores o cuáles son los valores para llegar a estos resultados que ya están acá. Este pues no lo pongo ahora porque es muy obvio que es el promedio de promedios que ya está aquí. Ay, qué pena. Es 0,577 y nadie me dijo nada. Este valor de acá, 0,577. El 2,14 es para el de rangos. Vamos a ver, por dicha me di cuenta. 0,577. Ese es el valor de A2 para tamaño de muestra 5. Yo decía que hay algo ahí que no me estaba calzando. Por aquello, digo yo, ustedes hubieran hecho la fórmula y no les da, y sí, no les iba a dar. Pero bueno, siempre es bueno que revisen, ¿verdad? Siempre es bueno que estén verificando que estemos usando la constante correcta. Ese 2,114, por eso fue que me acordé, porque lo vi aquí. Yo, no, ese 2,114 es para el límite superior de rangos, que vendría a ser 5,9 por 2,114. Ahora sí, ahí sí les va a dar 12,5. De 3 para este caso era 0, recuerden. Entonces ahí pues siempre me va a dar 0 el límite inferior. Y el límite central pues va a ser el mismo promedio de rangos. De la misma manera pues hacen lo mismo acá con los límites. En el caso del superior, del central y de el inferior. Acá yo lo que hago es que los hago, ya se me olvidó bueno, es hacerlo constante, pero también les dicen de otra manera. Por aquí, me posiciono aquí, le doy F4. Fijar la celda, profe. ¿Cómo? Inmovilizar la celda, así es, ya me acordé. Fijar. Sí, eso es. Inmovilizarla para que siempre sea el mismo valor. Que a veces se le olvidan a uno algunas cosillas de tanto utilizarlas, ¿verdad? Aquí, la hago constante aquí y la hago constante acá. ¿Para qué? Para que cuando seleccione los promedios, oprimo la tecla control, selecciono estos límites, inserto un gráfico de líneas. Bueno, aquí es porque me está tomando en cuenta desde 0 hasta 45. Voy a enseñarles cómo arreglar esto por aquellos si empiezan a atravesar un poquillo. Bueno, yo quito esto, que ni fu ni fa. Aquí en esta parte que es el eje Y, le doy clic derecho, formato de serie, perdón, y acá en mínimo, en vez de 0, le pongo que empiece, qué sé yo, en 26, y ahora sí ahí me lo cambia, es para arreglar un poquillo ahí. Igual con los colores, por ejemplo, bueno, vamos acá al central, selecciono el central, le doy clic derecho, formato, y acá en la parte del tarrito de pintura le digo que me haga eso de color rojo, le digo que me lo haga punteado, y ahí le puedo ir modificando cualquier otra cosa.
Ok, pues bueno, no le voy a modificar más. ¿Por qué? Porque voy a agarrar estos mismos datos, los voy a copiar y me voy a ir otra vez a Minitab, y en Minitab los voy a copiar. Ay no, perdón, qué pena. Vamos a copiarlos de nuevo. Voy a copiarlos desde aquí, desde el rótulo, incluyendo las observaciones. Ok, ahora sí. Vamos a ver. Ahora pues voy a ocupar columna 5, 6, 7, 8 y 9. Esas 5. Igual, estadística, gráficos de control, subgrupos para X barra. También que están en una fila, pero esta vez le digo que me considere esta y esta. Esas 5 columnas. Lo que quiero que vean es esto. Vean el gráfico que me genera. Entonces aquí quiero que vean un par de cosas interesantes. Número 1, vean que hay datos que se están saliendo de los límites. Por eso es que hacemos este tipo de gráficos, para ver si está bajo control. Bajo control, ¿qué quiere decir? Que está dentro de los límites. En este caso puedo observar que en el caso de promedios, que está de arriba, hay una muestra que se sale, que es la muestra 10. Y en el caso del gráfico de rangos, hay dos muestras que se salen. En este caso son las muestras 8 y la muestra 9. Se están saliendo de los límites. En este caso ambas se salen del límite superior. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque dependiendo de cuándo se tomó la muestra, dónde se tomó, quién la tomó o con qué instrumento se tomó, hay que analizar eso para ver dónde estuvo el error y poder corregirlo con alguna acción correctiva. Ya eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Bueno. En el examen, bueno, primero que todo, hay un documento que está ahí adjunto en la plataforma, lo subí hace poco antes de iniciar la clase. El documento ya está en Excel, entonces ahí pueden practicar. Pues ahí les va a permitir, ya no tienen que digitar datos, ya ahí están. Entonces ahí nada más aplican lo que aquí expliqué para que lo puedan practicar, ¿verdad? Y en el examen, pues vienen dos ejemplos, ¿verdad? Para que, bueno, vienen algunas otras preguntillas, pero vienen dos ejemplos de gráficos de control para que ustedes establezcan los límites. ¿Cómo? Bueno, de la misma manera que ya lo vieron acá, con las mismas fórmulas. ¿Ok? Si quieren pasar eso a Excel, pues excelente. Si lo quieren pasar a Minitab, pues también. Simplemente, pues, igual no les dije, hay más de una manera de hacer los gráficos en Minitab. Aquí, por ejemplo, yo los coloqué por filas, los datos. Estos que están acá son los de el segundo ejemplo, ¿verdad? Que eran 5 observaciones, y estos son los de la primera. Pero esta no es la única manera de trabajarlos en Minitab. ¿Ok? ¿Por qué? Les explico. Por ejemplo, yo perfectamente estas 4 muestras que pertenecen a la 1, aquí, ponerlas acá, pegar a la pucha. Era traspuesto. Qué pereza. Vamos a dejar así. Ahora tengo que traérmelo de Excel. Voy a hacerlo primero acá un toquecito, nada más permítanme un momento. Sí. Solamente para explicarles. Ahí. Aquí nada más le voy a poner eso para que no se me enrede esa W. ¿Qué fue lo que hice aquí? Bueno, es que en Minitab yo puedo trabajar de varias maneras. Bueno, se recomienda hacerlo de esta última, que es por columnas. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Bueno, yo lo que hice fue que coloqué las 4 observaciones de la muestra 1 de primero. Luego coloqué las otras 4 que pertenecen a la 2 de segundo. Y ahí voy. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en este caso? Bueno, en este caso tendría que identificar
que esas 4 muestras pertenecen a la muestra 1. Las siguientes, perdón, las siguientes pertenecen a la muestra 2. Okay. Y perfectamente también lo podemos trabajar así, o sea, que quede todo en una sola columna y luego especificarle que las van de 4 en 4. En ese caso, no haría lo que dice acá, que vendría a ser, vamos a ver, decirle que están en fila. En este caso, le cambio acá, en vez de fila, le digo que está en columna. Entonces, al estar en columna, pues me va a permitir seleccionar las columnas. Y le digo que me seleccione, digamos, la columna donde está, que fue la que le puse doble D, para que me lo haga por columnas. Esa es una manera. Entonces, para que por aquello, si alguien les dice, o lo ven, o buscan en... Hay más de una manera de trabajar los datos. Igual en Excel también, hay más de una manera de trabajarlos. La idea es poder tenerlos de la mejor manera y tenerlos claros a la hora de hacer el gráfico. ¿Ok? Ahora sí, preguntas, dudas, consultas, lo que necesiten. De mi parte ninguna, profe. Ok, alguna otra persona que sí, no se queden con la duda. Probablemente sea fácil para algunos. Y de hecho, ojalá que no sea solo fácil, sino que sea interesante. Y si quieren indagar más, pues de hecho, muchos de los libros que son de control de calidad siempre vienen con estos temas, ¿verdad? Que es la parte de gráficos, herramientas de calidad y demás. Pero aquí yo por lo menos les dejo la base, ¿verdad? Si quieren indagar con algún otro tipo de gráfico, que ya ustedes vieron que ese no es el único, hay más. Y todos son muy interesantes, porque vieras que todos se trabajan de maneras muy particulares. Por ejemplo, el de XS, que es el de desviación estándar, los tamaños de grupos son mayores a 8, entonces vieras que obviamente ahí hay que recolectar más muestras. De hecho, por eso es que este es uno de los gráficos que más se utiliza, porque el tamaño de grupos es menor a 8. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el tiempo que vamos a durar recolectando los datos no va a ser tanto. Para estos de XS, pues se dura mucho, porque se ocupan muestras mayores a 8. ¿Ok? Estos de atributos, bueno, estos de atributos lo que mide son precisamente eso, atributos. ¿Qué son los atributos? Características. Ya ahí no son datos continuos, sino que son características que yo puedo analizar con ese tipo de gráficos. Pero bueno, como les digo, ojalá que puedan indagar más. Por lo menos acá sé que les estoy dejando muy buena base, ¿verdad? Pero, o por lo menos lo necesario para poder aplicarlo en normalización, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver de metrología, ¿verdad? Como les digo, en el examen no viene para que realicen un gráfico, pero sí sería importante que pues lo hagan, o por lo menos ahí lo que sí les voy a preguntar son por los límites, ¿verdad? Entonces ahí sí tienen que especificar los límites, sean muy cuidadosos y cuidadosas. Si les estoy pidiendo un decimal, 2 decimales, pues entonces utilicen esa cantidad de decimales. En la única parte tal vez que sí no lo pueden obviar es en el 0, pero igualmente ahí en el 0 vienen opciones para que si ponen 0 o 0 con decimales, igual se las tome como buena. Pero bueno, nada más sigan las instrucciones, ya por lo menos algunos ya lo tuvieron que haber aprendido, ¿verdad? De mala manera, pero esperemos de que sea la última vez. Eso fue un regañillo, ¿verdad? Pero no, más bien creo que ya en algún momento les había dicho, o sea, cuando ustedes hacen algo malo, cuando ustedes cometan un error, no se sientan mal, nada más aprendan del error y no sé, vamos a ver si encuentro la palabra, ¿verdad? Porque no solamente fue en este grupo, también en el grupo de mañana. No se frustren, creo que esa sería la palabra, no se frustren, todo tiene solución en la vida. Bueno, ahí el compañero dijo que va mal, pero no quiere decir que no está entendiendo, quiere decir que tal vez nada más es de ponerle un poquitillo más, pero tal vez esta parte le sirva, ¿verdad? Ya que está utilizando una herramienta como Excel, pues ahí tal vez ahí le va a quedar genial recuperar un poco, ¿verdad? En esta semana.
Entonces, nadie con ninguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta, no es del tema, es más bien que no encuentro el examen 3, bueno, la semana 3, el de el de Peer Ray, el que dio la semana pasada, Ujú. no lo encuentro. Pero sí se está metiendo a Classroom, ¿verdad? Sí. Sí, pues va a tener que mandarme como un pantallazo a ver qué es lo que le sale o a ver dónde se está metiendo, porque digamos, aquí yo estoy compartiendo la pantalla. Vamos, eso es lo que le debe salir a todos. Ya pasamos la semana 1, ya pasamos la semana 2, eso quiere decir que ya usted hizo el examen de la semana 1 y el de la semana 2. Correcto, sí. Y en el de la semana 3 no le aparece. No, voy a entrar a Classroom para revisarlo otra vez. Bueno, ok, si no cualquier cosa ahí me avisa. Tendría que sí mandarme a ver cómo le sale. Ya está habilitado la semana 4, como pudieron ver. Ahí está el recurso didáctico, el material que acabo de explicar. Van a encontrar un documento que pueden descargar para que practiquen con Excel. Si quieren pasar esos mismos datos a Minitab, si lo tienen, pues ahí lo pueden hacer también. Y ahí van a encontrar el examen. Dentro de un ratito, si quieren repasar la clase, pues van a encontrar el video. De hecho, voy a pararlo de una vez.